Las estructuras de tu organismo son tejido conectivo, formado por tejido elástico, por tejido colágeno, por fibras elásticas. Entonces, y este es el que se inflama, pero como producto de qué? En este caso de una fiebre reumática sería por una infección, por un germen gram positivo, que en este caso sería estreptococo beta hemolítico. Y dentro de ellos tenemos el del grupo A. Entonces, ya sabemos que la fiebre reumática es un proceso inflamatorio que compromete al tejido conectivo de todo tu organismo y que es como consecuencia de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la parte epidemiológica de la fiebre reumática? Ustedes pueden ver ahí que estadísticamente, en cuanto se refiere a Latinoamérica, es más o menos de 1 al 3% de ingresos hospitalarios. Nosotros no tenemos hace mucho tiempo porque tenemos las condiciones epidemiológicas para que no se presente. O muchos de ellos pasan asintomáticos. Y ellos, es como una campana de Gauss, ¿no? Que se puede presentar de 1 año hasta los 20 años, teniendo como punto medio entre los 10 y los 14, 15 años. Acá ellos fluctúan entre los 6 y el 7% de aquellos menores de 12 años. Entonces es una campana de Gauss. O sea, se pueden presentar muy jóvenes como también adolescentes. Y un promedio más o menos de los 12 años. Un porcentaje se presentan asintomáticos y otros con las características clínicas que vamos a ver después. Eso es en cuanto a el ingreso a hospitalarios. La incidencia en la población general de niños es de 5 a 14 años, la famosa campana de Gauss, que oscila entre 0,28 y 0,41 por cada 1000 en Latinoamérica. Se calcula que debe haber unos 15 a 20 millones de casos nuevos que aparecen cada año, sobre todo en los países que tienen menos condiciones de salubridad. Eso significa que no tienen agua de desagüe, no tienen luz, no tienen recojo de basuras, hay hacinamiento, familias que viven pues, en 2 o 3 habitaciones, una familia numerosa, donde ni siquiera pueden tener 1 metro de distancia entre uno y el otro. Por favor, la siguiente. O sea que la fiebre reumática es en países subdesarrollados. Sin embargo, en Estados Unidos también hay. ¿Cuál es la etiología? Ya hemos dicho que es el estreptococo. ¿Y qué cosa es el estreptococo? Es un gran positivo, igual que el estafilo. Pero ese estreptococo es saprofítico. Ustedes pueden ver ahí la imagen, la úvula, que es la parte central. Los costados vienen a ser los pilares, que son de paladar blando, y en la parte posterior está las amígdalas, que es un tejido linfático. Entonces, ahí es donde está este estreptococo, ¿no? Beta hemolítico del grupo A. También podemos encontrarlo en la piel, pues lo que unos pacientes que tienen impético pueden ocasionarle problemas renales, son otros de otro tipo. Y puede haber también en el intestino. Ahora, este estreptococo tiene más de 100 serotipos, pero los que habitualmente producen faringitis o una faringoamigdalitis son los del grupo 1, 12, 28, 4 y 3. El que le estaba mencionando del impétigo, que es el del 12, que es la glomerulonefritis. Y solo una de estas cepas dice que causan fiebre reumática, ¿cierto? Nosotros podemos actualmente con el laboratorio, desde el punto de vista bioquímico, poder determinar, ¿no?, específicamente a qué serotipo se presenta cuando nosotros hacemos una
un cultivo de secreción faríngea. La siguiente, por favor. Bueno, es pico etario y estacional para paralelo a las infecciones por este virus. Se refiere al hecho de que cuando hay frío, ¿no? Distintas estaciones son las que producen esto. Dice, la fiebre reumática no ocurre en ausencia de respuesta de anticuerpos antistreptococo. ¿Qué significa eso? De que el organismo produce anticuerpos, pero a la parte antigénica del estreptococo. Y como vamos a ver ahora, esa parte antigénica es una proteína que está justamente en la pared, que es la proteína M. Y que para nuestra mala suerte, muchos de nuestros tejidos conectivos tienen también la misma antigenicidad, por eso que ataca así, ¿no es cierto? Ahora, esto de tener el hacinamiento hace que la amigdalitis o la oligoamigdalitis puede ser, ¿no?, contagiado de una u otra persona. O donde haya pues, conglomerados, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es países subdesarrollados que no tienen las condiciones de salubridad adecuadas. Hay hacinamiento, pobreza. Ahora, dentro de los serotipos que estamos mencionando, es el 1, el 3, el 5, el 6, el 18, el 24, que son los que frecuentemente están siendo aislados cuando hacen un cultivo de secreción faríngea. Son colones altamente mucoides. Se sugiere causa autoinmune, entonces forman anticuerpos. Esta reacción cruzada del antígeno del estreptococo, ¿no es cierto?, hacia nuestros tejidos. La siguiente, por favor. Ahora, se ha visto que hay familias que tienen, entonces debe haber alguna predisposición genética. Entonces se llama genético cuando varios de los miembros de una familia tienen el mismo problema. Y eso se ha visto. Entonces, por consiguiente, se le considera como una predisposición genética. Y esta predisposición genética está asociada a algunos alelos de este HLA2. El uso de técnicas moleculares ha permitido identificar asociaciones del halo antigénico, ¿no?, asociado a los linfocitos B, que son los causantes de la fiebre reumática. Ahí tienen, creo, un esquema, ¿no?, donde pueden ver ustedes el alelo, se llama HLA, clase 2, y qué países tienen, ¿no? ¿Está ahí Perú? No, no está Perú. La siguiente, por favor. Sigamos con la etiología. También se ha descrito asociaciones de concentraciones elevadas de lectina, unidora de manosa circulante, poliformismo de este factor TGF-B1 y genes de inmunoglobulinas. O sea, interviene el sistema inmunológico frente a esta enfermedad. La siguiente, por favor. El humano es el reservorio natural de 50 a 1 millón de niños en países en desarrollo, de 0,1 a 3% en pacientes con faringitis con estreptococo no tratada. Acá se refiere así, ¿no? Por cada 3 faringitis, uno es el que puede provocar, ¿no es cierto?, todas las manifestaciones de una fiebre reumática. Porque todo el mundo ha tenido amigdalitis, ¿no es cierto? El problema es que no ha sido tratada. Las condiciones de acudir a un centro de salud en esa pobreza son bien difíciles, porque son lugares donde no cuentan con centros de salud, sino con postas. En esas postas lo único que van a encontrar es un enfermero, perdón, un técnico de enfermería y a veces una enfermera, ¿no? Que ellos a veces ni siquiera pueden recetar, podrán diagnosticar o enviarlos a un centro de salud donde sí van a encontrar un médico, ¿no?, para poder darles tratamiento. Y en el interín, el paciente no va, simplemente toma cosas calientes y ahí queda.
Entonces, ahora se ha visto que la mayor incidencia es la pobreza, el hacinamiento. Los que más sufren de esto son los que tienen menos edad. Ya les he dicho que es una campana de Gauss, que está pues entre los 0 y los 20, más o menos entre 5 y 15, que es el primer ataque que aparece. Y el pico de incidencia es en la etapa escolar, ¿no es cierto? Ahí cuando van al colegio, se juntan entre ellos, se abrazan, se ríen, y entonces ahí también puede haber la infección, es decir, que puede pasar de un niño al otro. La siguiente, por favor. Acá es para que ustedes puedan ver la patogenia, en cuanto se refiere, ¿no es cierto? Con los factores de riesgo, ¿cierto? Las infecciones por estreptococo, y cuáles son, pues, los estadios, ¿no? Los que pueden presentarse. La siguiente, por favor, para ver el hacinamiento. Entonces, en cuanto a la panegénesis se refiere, aparece la infección, la delegación de estreptococo, es absorbido antigénicamente, los macrófagos, ¿no? ¿Cierto? Lo presentan, se llama mimetismo, presentan a las células T, son las células killer. Estas células killer son las que degradan al estreptococo y la parte antigénica del estreptococo la ponen en la superficie de este tipo de células, de linfocitos T. ¿Para qué? Para que el linfocito B lo capte y se convierta, ¿no es cierto?, en linfocitos B, se convierta y comience a producir, ¿no es cierto?, los anticuerpos. Y ahí es donde se produce, ¿no es cierto?, las inmunoglobulinas. Por supuesto, con también la producción de citoquinas o citocinas. Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? Por eso es que en el SIDA, por decirles, las células T killer atacan el virus del SIDA. Entonces, como ya no hay quien le ofrezca al linfocito B la parte antigénica, entonces ya no le produce anticuerpos contra el virus del SIDA. ¿Se cuenta? O sea que las células T, desde el punto de vista inmunológica humoral, para la formación de anticuerpos, es importante este tipo de células o linfocitos T, o más conocidos como linfocitos killer. La siguiente, por favor. Acá nuevamente el estreptococo, que hace una reacción cruzada con corazón, cerebro y articulaciones. Es por eso que cuando vamos a ver los signos y síntomas, cómo se presenta, van a ver cómo es que al corazón va directamente o a todas las capas del corazón o a las válvulas. El cerebro puede atacar a nivel del ganglios basales, sobre todo del globus pálido, del putamen, y lame las articulaciones. Entonces, esta reacción se produce cruzada a nivel de corazón, cerebro y articulaciones. Esta membrana celular de estreptococo, ¿cierto?, es lo que estábamos mencionando, que tiene una similitud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta célula antigénica tiene ácido hialurónico y el N-acetilglucosamina en la cápsula del estreptococo, que es muy parecido a el tejido conectivo del corazón, cerebro y articulaciones. La siguiente, por favor. Es una explicación de cómo es esto, ¿no? Como les estaba mencionando, este estreptococo tiene una proteína que se llama la proteína M, que es un hidrato de carbono del grupo A. Y la N-acetilglucosamina de la pared celular reacciona con la tropomiosina, con la miosina y la glucoproteína del corazón, con las lipoproteínas en el protoplasma y una reacción del tejido neuronal. A nivel del corazón es a través de la tropomiosina, a nivel cerebral es de las lipoproteínas en el protoplasma y que afectan los ganglios basales. El núcleo caudado y el putamen a nivel de los
ganglios basales. Siguiente, por favor. Ahora, esta reacción humoral, bueno, puede desaparecer o persistir. Si estas persisten, van a formar los cuerpos de Archer. Si esta reacción celular y su persistencia, la actividad de las células TET van a hacer ¿qué? Lesionar el tejido de la válvula cardíaca, porque tiene muy parecido antigénicamente con la proteína M de la pared celular del estreptococo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la clínica? La clínica, como hemos dicho, es cerebro, ganglios basales, corazón y articulaciones. Por eso que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Porque ese dolor articular que se manifiesta por una artritis aguda, muchas veces desaparece, sin tratamiento. Por eso dice, lame las articulaciones. Pero la secuela que deja en el corazón es a nivel valvular. La válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula pulmonar y pues la válvula, en ese orden va atacando. Para eso, en la clínica se han utilizado unos criterios que se llaman los criterios de Jones, ¿cierto? Para los cuadros agudos iniciales, pero no para las recurrencias. ¿Qué significa? Que si el paciente ha tenido otro brote de fiebre reumática, no siguen estos criterios de Jones. Solamente en el primer ataque agudo de fiebre reumática. Ahora, estos criterios se basan justamente en el hecho de criterios mayores, donde hay una corea. Esa corea es más conocido de mal del Zambito, que se llama Corea de Sydenham, porque hay otra Corea del adulto que se llama de Huntington. Sydenham y de Huntington. Luego viene lo que nosotros le llamamos una lesión a nivel de las tres capas. El corazón, produciendo una pancarditis o una carditis que puede ser de origen silenciosa. Puede haber recurrencias dentro de estas. La siguiente, por favor. Acá en la clínica, ahí vemos las articulaciones, como ¿no? Produce una inflamación a nivel de las tres capas del corazón, que es el endo, el mío y el pericardio, pues una pancarditis, ¿no? O sea, es una fiebre reumática con compromiso de las tres capas. Y al final, ustedes pueden ver a nivel de los ganglios basales, ¿no? Ese se considera el mal del Zambito, se le llamaba. Había un paciente, me acuerdo, pero ese paciente no fue por una fiebre reumática. En Arequipa había un señor que tenía movimientos estereotipados, ¿no? En reposo, estaba en la esquina pidiendo limosna, pero era más que todo por una sífilis que le había dado, ¿no? En este caso sería por una fiebre reumática. Entonces ya tenemos los criterios que son a nivel cerebral, la lesión a nivel de ganglios basales, sobre todo a nivel del núcleo caudado, produciendo el mal del Zambito, a nivel cardíaco, produciendo una carditis o pancarditis, y a nivel de las articulaciones. Esta lesión de las articulaciones no es simétrica, por eso que en la historia clínica, cuando vimos en el caso clínico, este niño tuvo una artritis de tobillo del lado derecho. A los 3 o 4 días apareció una artritis de muñeca izquierda. O sea, que significa que no era simétrica, sino era asimétrica. O sea, la lesión en las articulaciones es asimétrica y son de grandes articulaciones. La siguiente, por favor. Acá nuevamente para que podamos ver los criterios. Entonces, los criterios mayores son los siguientes. A nivel cardíaco, carditis, poliartritis, la corea de Sydenham o de Huntington, el eritema marginado, que viene a ser a nivel de piel.
Creo que hay una imagen que vamos a ver después. Y después de años, si persiste la formación de anticuerpos, puede producir a nivel subcutáneo de nódulos, se llaman los nódulos subcutáneos. Entonces ya tenemos criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios menores? Son las artralgias, la fiebre que presenta el paciente, la velocidad de segmentación aumentada, si es que hay un compromiso del miocardio, puede haber bloqueos, pero sobre todo el bloqueo AB de primer grado. Ahora, ¿cómo evidenciamos nosotros, cierto, la presencia del estreptococo? Pidiéndole un cultivo faríngeo y hecho que va a salir positivo y vamos a comparar con los serotipos que ya les había mencionado con anterioridad. Se puede pedir también anticuerpos, es a través de anticuerpos antiestreptolicinas, o sea, más conocido como el ASO. Y estos aumentan. En los episodios recurrentes de fiebre reumática no se presentan como lo que estábamos mencionando con anterioridad, sino más que todo es a nivel de articulaciones y a nivel de la válvula, ¿no? De la válvula que está comprometida, en este caso la válvula mitral. La siguiente, por favor. O sea, si cada vez se va lesionando, ¿no?, la válvula. Con cada ataque de fiebre reumática que tengo el paciente, previamente es una amigdalitis, después dolores articulares y la lesión a nivel de la válvula mitral, en este caso sería eso. Hay un compromiso de grandes articulaciones, rodillas, tobillos, muñecas. Tienen típica la tetrada de Selbo, con todas las características, y es asimétrica, ¿no? Y es migratoria, ¿cierto? Y sobre todo que responde muy bien a los antiinflamatorios. En ese tiempo nosotros teníamos como antiinflamatorio la aspirina, ¿cierto? De 100 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, esta lesión que se produce en las articulaciones no la deforma. Por eso que digo, ¿no? Lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Muchas veces el paciente en 2 o 3 días desaparece la artritis, sin tratamiento alguno, desaparece. Y no deja ningún tipo de deformidad. La siguiente, por favor. Otro de los criterios menores, ¿no?, o que puede ser, es que tú pulses, ¿no?, la articulación para ver, ¿no es cierto?, las características típicas bioquímicas, ¿no es cierto?, de un probable fiebre reumática. Ahí tiene las características bioquímicas cuando haces una punción, ¿cierto?, porque hay un derrame de la articulación, entonces se hace una punción del derrame y se manda bioquímica y debe tener estas características que casi no son patognomónicas, más bien son para una infección, ¿cierto? Hay leucocitos, polimorfos nucleares, ¿no? Hay glucosa, entonces es más para un de tipo infeccioso, pero no específicamente cuál es. Y lo más probable es que el cultivo sea negativo. No nos olvidemos de que cuando nosotros tenemos una amigdalitis, podemos tener una artritis aguda como producto de se llama una artritis reactiva, o sea, se ha producido una infección a nivel faríngeo y también a nivel de la articulación, pero como una cosa reaccionaria simplemente, no de otra naturaleza. La siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros tenemos, por decirle, una pancarditis, ¿ya? Acá le llaman ellos carditis cuando hay compromiso del endocardio, del miocardio, del pericardio. Entonces, es grave porque se presenta en casi un 50-60% y las complicaciones y secuelas son muy severas. Puede haber también una endocarditis infecciosa valvular. Nunca se olviden, o sea, todo paciente que tenga un soplo cardíaco, por favor,
antes de hacer cualquier procedimiento, sea odontológico, sea respiratorio, sea cual fuere, póngale el antibiótico. Porque de lo contrario, si es que hay un vaso, ha roto un vaso, e ingresado la bacteria, simplemente por la vía endovenosa o por la vía arterial, va a circular y va a ir directamente al corazón y va a bañar las válvulas y ahí es donde se va a acantonar, produciendo las famosas vegetaciones. No se olviden, o sea, todo paciente, examinen, todo paciente con soplo cardíaco, denle antibiótico, para evitar la endocarditis infecciosa. La mortalidad de la endocarditis infecciosa es altísima. Yo creo que si el 100% me quedaría corto. Así que tengan mucho cuidado con eso. Esas intramusculares tienen que colocarlas bien, con toda la asepsia, la antisepsia, colocarlas. Justo yo estaba comentando con mi grupo, una paciente muy joven, que 3 semanas anteriormente había tenido un proceso respiratorio alto, le habían colocado penicilina intramuscular, lo que habitualmente le colocaban, ¿no? Pasó el proceso respiratorio, a las 3 semanas, paciente comenzó a tener dificultad respiratoria, disnea progresiva, hasta llegar al autor D. Cuando yo fui a ver a la paciente, efectivamente, es una paciente muy joven que estaba en insuficiencia cardíaca izquierda, no toleraba el decúbito, no tenía nada derecho, todo era izquierdo. Cuando lo examino le encuentro un soplo en el área mitral. Entonces, agarré inmediatamente, hicimos la ecografía, la llevé, le hicimos en ese tiempo, el ecógrafo estaba bien en el hospital, le hice la ecografía y me encuentro con las benditas vegetaciones. ¿Qué había pasado? Esta paciente no tenía una lesión valvular típica de fiebre reumática, era un prolapso de válvula mitral. Y simplemente por esa deformidad de la válvula hizo que se acantone, que se pegue el germen que ingresó y produjo pues, émbolos sépticos a todo el sistema. Y provocó una pancarditis, ¿no?, severa. E inmediatamente la trasladamos a Lima y después yo me enteré que a las 3 semanas había fallecido. Le pusimos antibiótico, todo se le puso. Y lamentablemente no pudo sobreponerse la paciente. La enfermedad valvular mitral aislada asociada, dice, es raro el compromiso valvular derecho, ¿ya? Generalmente son o es mitral o es aórtica. Lo que sí más bien les quiero hacer mención es que la primera ataque de fiebre reumática, la inflamación va a producir insuficiencia valvular mitral. Posteriormente, los siguientes ataques ya van a comenzar a esclerosar. Entonces, o se va a convertir en una esclerosis haciendo que se reduzca el anillo valvular o las valvas, produciendo una estenosis mitral pura o tener doble lesión a cierto predominio de insuficiencia o estenosis mitral. ¿Bien? Las válvulas tricúspide y pulmonares son pocamente comprometidas, ¿no? Pero se ha visto. Ahora, esta estenosis pues va a la cronicidad, ¿no? Y después vamos a hacer un comentario al respecto de que si ya tienes una fiebre reumática, yo preferiría que me quede con doble lesión, ahora doble lesión mitral, porque la estenosis es más severa y el crecimiento de la aurícula es mucho mayor. Y las complicaciones detrás de la válvula, como son la fibrilación auricular, retrógradamente hipertensión pulmonar, venocapilar pulmonar e hipertensión pulmonar arterial, con dilatación de la válvula pulmonar, ¿no?, con hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación de la válvula tricúspide, provocando insuficiencia tricuspidia. Entonces ya se dice que ya se ha tricuspidizado el paciente. O sea, ya no hay ni vuelta que dar. O sea, por más que le cambie la válvula, automáticamente el daño ya está hecho a nivel pulmonar.
La siguiente, por favor. Y nuevamente, taquicardia, soplo, ¿no? Soplo cardíaco, la radiografía. No me canso de decirles que una buena radiografía de tórax les va a ayudar mucho. Ahí vamos a ver cardiomegalia, signos de congestión, ¿no? Congestión pulmonar o edema periférico, si es que hay el tiempo, ¿no? Para que se congestione a nivel periférico, o sea, edema de miembros inferiores, hepatomegalia y regurgitación yugular, tiene que pasar por lo menos unas 3 semanas, ¿ah? Por lo menos. ¿Ah? Entonces, si hay un soplo, dice, ¿no? Regurgitación mitral o soplo medio estólico. Es típico de la estenosis mitral. Eso ya lo vamos a ver en el que se llama, en la siguiente slide. A ver la siguiente, por favor. Acá sigue la carditis. Sí, puede haber insuficiencia aórtica. Si hay insuficiencia, el soplo es diastólico, ¿no es cierto? Decreciendo de alto tono con borde superior izquierdo del esternón, o sea, eh, el área del área izquierda, ¿no es cierto? Del esternón, no en el área específicamente aórtica, o sea, se llama accesorio aórtico. Ese soplo es de vasculitis. Muy bien, si por supuesto, esta válvula mm, está simplemente estenosada, podemos, ¿no? Recurrir al cambio valvular, ¿no? Siempre y cuando lo que les he mencionado no esté complicado, ¿no? La siguiente, por favor. Esa es la corea. Entonces, hemos visto que cuando te da el primer ataque de fiebre reumática, la pancarditis o la carditis o la lesión valvular mitral o aórtica, más o menos es entre el 50 y el 60%, es alto. En cambio, la corea es más o menos el compromiso cerebral es un 10 al 15%. Suele presentarse como un desorden comportamental aislado, sutil, puede tener la habilidad emocional y coordinación, un pobre rendimiento escolar, movimientos incontrolables, ¿no? Por eso le llaman el mal del Zambito, muecas faciales exacerbadas, que son justamente por el estrés, ¿no? Y que desaparecen con el sueño. Y que tienen un periodo de latencia, dice, largo, ¿no? ¿Qué significa? Que después de haber tenido la amigdalitis, la carditis, aparece después de un tiempo, ¿no? Esta lesión neurológica. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las maniobras para buscar la corea? Agarre, cuando agarra la lechera, pronación, supinación, cuando haces movimientos para ver verbiformes de la lengua en protrusión, en la escritura. Los hallazgos clínicos son la presencia de estos anticuerpos, los ASO que le estaba mencionando, muy raramente deja secuelas neurológicas. La corea coincide con picos de respuesta de anticuerpos. Al parecer esta corea desaparece. Nunca yo la he visto, seré sincero, no más el compromiso cardíaco que el compromiso neurológico. La siguiente, por favor. Ahí está, el eritema marginado, como ustedes pueden ver, se ve en el menos del 3%. Yo no he visto, he visto pues en todos mis 30 años, habré visto unas 6 o 7 fiebres reumáticas, ¿no? Y el eritema no lo he visto con sinceridad, ¿no? Son lesiones maculares, eritematosas, serpiginosas, como digo, como serpientes, ¿no? Con un centro pálido, con un halo pruriginoso, no produce prurito, ataca solo el tronco y las extremidades, la cara. Paciente, por favor.
Ahí está el tema marginado, ¿ven? Esa es la imagen del tema marginado. Brazos, tronco. Este es el nodo de los ocultores. Esos ya se presentan después de años, muchos años se presentan después, menos del 1%, y se presentan en las horas extensoras de las articulaciones del codo. ¿No es cierto? La siguiente, por favor. Le hacen ahí un corte, sacan y encuentran los nodos de Archer, que histológicamente tiene algunas peculiaridades, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio? Ya le estamos diciendo, los anticuerpos antiestreptococo, hemolítico, que me conoció como ASO. Entonces dice, desde los primeros días pueden durar alrededor de 6 a 8 semanas. En caso de Corea pueden haber bajado a niveles normales. La velocidad de sedimentación está aumentada y la presencia de proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva no solamente la utilizamos ahora para las lesiones endoteliales, sino para cualquier reacción de tipo inflamatoria. Hasta los traumatólogos utilizan eso. La siguiente, por favor. Siguen los exámenes. Ya les he dicho, pidan un cultivo faringio. Traten de ¿qué se llama? De ver el serotipo, ¿no es cierto? Este cultivo faringio tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad del 90%. El anticuerpo extracelular antiestréptico comúnmente conocido como ASO. Yo voy a pedir leucocitosis, velocidad de sedimentación aumentada, ASO aumentado. La siguiente, por favor. Sigan los laboratorios, ¿no? Para que ustedes puedan ver que estos anticuerpos todavía persisten por muchas semanas, hasta por meses. La siguiente, por favor. ¿Quién no ha tenido? Yo ahorita por decir estoy un poco ronco porque he salido del consultorio rápido y entonces el frío, ¿no? Me ha provocado un poco. He tomado agua caliente, pero sin embargo debo tener ahorita una inflamación de la laringe y de la faringe. Bueno, hay una prueba rápida de detección. Es una técnica de inmunofluorescencia para identificar las células B, ¿no? Con marcadores de 8-7. Es positivo al 90%. Nosotros no tenemos este tipo de examen inmunológico. Y la eco nos ayuda grandemente para poder ver, ¿no es cierto?, la magnitud de la lesión valvular mitral, si es que hay alguna insuficiencia cardíaca a través de la fracción de eyección. Bueno, si dice que personas con carditis leve, la insuficiencia, la recurrentancia medial se puede presentar, pues, ¿no?, por mucho tiempo, ¿no? Vamos revisando por meses, ¿no?, para ver cómo evoluciona. Porque una vez que viene la inflamación no sabemos, pues, si la válvula se va a esclerosar o no. Lo más probable es que sí, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto se refiere al electrocardiograma, no nos va a ayudar mucho. Va a haber un bloqueo AB de primer grado. Puede haber un bloqueo de segundo grado. Casi todos los bloqueos. Una pericarditis, que va el punto J aumentado, ¿no es cierto? En todas las derivaciones, sobre todo en las caras diafragmáticas. ¿Cierto? El ST elevado, sobre todo en la cara diafragmática, o en derivaciones izquierdas. ¿Cuáles son las derivaciones izquierdas? B4, B5 y B6. Entonces, un ST elevado, como si fuera un infarto agudo de miocardio. Punto J elevado, con ST elevado, que es una pericarditis y corresponde más que todo a nivel de cara diafragmática y de derivaciones izquierdas, sobre todo B4, B5 y B6. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios menores? La clínica, la artralgia, la fiebre. Esta debe ser igual o mayor a 39 grados.
En cuanto se refiere a la elevación de reactantes en la fase aguda, la prudencia reactiva también se encuentra elevada, ¿no? La prolongación de intervalo PR con bloqueo, ¿no? La siguiente, por favor. A veces encontramos, ¿no? Niños que tienen un PR prolongado, revisamos para ver si tiene soplo, y si tiene soplo, no, pensamos que probablemente este niño ha tenido una fiebre reumática y ha quedado como constancia el bloqueo. Ahora, ¿qué nos hace sospechar de que sea algo agudo, no? Cuando aparece la fiebre reumática solo en el 10 al 20%, se encuentra un cultivo de, de- de secreción faríngea positivo. Muchos de ellos te refieren que ha tenido faringitis, ¿no? 1 o 2 o 3 semanas antes de presentar las manifestaciones que habíamos mencionado antes de los criterios de Young. Y si le pedimos títulos, pues lo vamos a encontrar elevados. El siguiente, por favor. Ahora, si se mide uno solo el 80 aparece elevado. Dice, ¿no? Si solo se ve un solo anticuerpo. Si se miden 3 anticuerpos, la posibilidad aumenta mucho más. En cuanto se refiere a la Corea, se presenta justo cuando hay un pico de anticuerpos. Dice, no debe hacer diagnóstico de solo con títulos, que también correspondan con los criterios. Lo siguiente, por favor. Los anticuerpos nos están ayudando mucho, pero a veces nos dificultan el diagnóstico. Esto se refiere al diagnóstico, ¿no es cierto?, de una fiebre reumática aguda, cuando es una artritis, una cartitis y una corea, ¿no? Es una diferencia. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pucha, en ese caso tendríamos pues, casi todas las enfermedades pues, reumatológicas. Se están comprometiendo pues articulaciones, ¿no? Imagínense, me encuentro ahí con un lupus, entonces te digo, se lee, entonces es un poco difícil, ¿cierto? Poder en esos momentos, por eso que los criterios de Jones tienen que coincidir, criterios de Jones más cultivo faríngeo más presencia de anticuerpos. Y cuanto más anticuerpos tengamos positivos, más probabilidades tengamos de que se trate de una fiebre reumática. Y vamos a descartar las otras enfermedades que pueda tener el niño. La siguiente, por favor. Tienen las miocarditis virales, la enfermedad de Kawasaki, es una vasculitis, ¿no es cierto?, que compromete las arterias coronarias, endocarditis infecciosa, o sea, ¿qué fue primero, la endocarditis o fue la fiebre reumática? Vale, sí va a ser un poco difícil, ¿no? Porque la misma endocarditis, de hecho que le va a producir una inflamación de las 3 túnicas del corazón. Entonces, ¿quién fue primero, huevo o la gallina? En cuanto se refiere a la Corea como única manifestación, eso sí puedo yo decir que es casi ya un diagnóstico de una fiebre reumática. Hay que dejar el diagnóstico con el lupus y con la encefalitis o la Corea de Huntington. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Así como como la aspirina, la penicilina es la mejor. La penicilina nosotros utilizamos, viene de un hongo y utilizamos, ¿no? Y es gran positivo, es eminentemente gran positivo y es muy sensible el estreptococo beta-hemolítico de grupo A. Hay que recibir tratamiento antibiótico, ¿cierto? Por 4 semanas. La siguiente, por favor.
reposo en cama, monitoreo cardíaco. Si es posible, ¿no? Porque el paciente tiene mucho dolor articular, si es posible, ¿no? Puede ambular, utilizar antibióticos que sean para gram positivos, en este caso la penicilina, y antiinflamatorios. Acá dentro de los antiinflamatorios tú tienes los antiinflamatorios que son los típicos AINES y los esteroideos, que es bien ser. Nosotros utilizamos los antiinflamatorios, más que todo la aspirina. Va muy bien con la aspirina. A 100 miligramos por kilogramo de peso. Si es un paciente de 60 kilos, serían 6 gramos. Si cada tableta tiene 500 miligramos, ¿cuántas tabletas tendremos que darle? Serían 12. ¿Estamos? Entonces, en ese tiempo sacaron una aspirina de 650. Entonces ya no usamos 12, usábamos 6. Pero también utilizamos corticoides cuando la pancarditis era muy severa. Usamos corticoides, sobre todo la prednisona, a 1 miligramo por kilogramo de peso. Es menester decirles de que hay una penicilina que es de 30 días o de 28, que es la penicilina benzatínica. Estos pacientes deben de recibir antibióticos hasta los 40 años, porque se ha visto que mayores de 40 años las probabilidades de otro ataque de fiebre reumática son mucho menores. Por consiguiente, hay que recibir estos pacientes hasta los 40 años la penicilina benzatínica, todos los meses. Si es alérgico a la penicilina, tendremos que darle eritromicina. Y si es a la eritromicina, tetraciclina. O sea, pero tenemos que darle para gram positivos. La siguiente, por favor. Ahí ustedes pueden ver cómo podemos darle, ¿cierto? La penicilina benzatínica intramuscular unas horas cada 24 horas. La siguiente, por favor. Pues la aspirina, ¿no es cierto? Nos proponen el acetaminofén, pero yo le daría la aspirina, porque la aspirina tiene 3 efectos. Es antipirético, antiinflamatorio y analgésico. O sea, tiene los 3 efectos. Pero es ácido acetilsalicílico, es muy nocivo para el estómago. O sea que va a provocarnos gastritis por inhibición del COX-1. No son COX-2 simplemente, sino también son COX-1. Y es más, va a ir a nivel renal. Así que no sería nada raro de repente tener un paciente con insuficiencia renal. Y acá propone los salicilatos, ¿no? Entonces ya tenemos la penicilina como antibiótico. En cuadros agudos, penicilina lemisol o procaínica. Y para resguardarlo durante el mes, besatínica. Hay 1.200.000 unidades, en niños 600.000 unidades. O sea, ya la industria farmacéutica se ha encargado de eso. Como antiinflamatorio usamos aspirina o usamos corticoide. La dosis de aspirina es de 100 miligramos por kilogramo de peso. Podemos darle 3 semanas, 3 a 4 semanas. La siguiente, por favor. Ahora, como le estaba diciendo, ¿no? Si el cuadro del compromiso cardíaco es severo, podemos usar corticoide. A 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso durante 2 a 3 semanas. Y después ir reduciendo, ¿no? Para evitarnos el Cushing. Y los salicilatos a 75 miligramos por kilogramo de peso. ¿Eh? Nunca he visto yo una vía reumática con una pancarditis para la buena suerte. Habrá sido una endocarditis, ¿no? Pero no una pancarditis.
Ahora, como es un tratamiento de la correa, bueno, el neurólogo viene con su fenobarbital, con su haloperidol, con clorpromacina, ¿no? Para evitar los movimientos estereotipados que presenta el paciente, tanto a nivel de la cara como de los miembros superiores e inferiores. La siguiente, por favor. Ahora, una cosa que es muy importante es el hecho de que nosotros tengamos en cuenta de que el tratamiento tiene que basarse justamente en el seguimiento del paciente, ¿no? Cómo ha evolucionado, si ha mejorado o no, para tratar nosotros de ver si podemos variar o no la medicación. No nos olviden de los rebrotes. Hay rebrotes, recurrencia de la fiebre reumática, recurrencia hasta los 40 años. A partir de los 40 años, el número de ataques disminuye, pero eh, siempre hay un pero. No le damos antibiótico, pero le damos seguimiento, ¿no? Entonces, hay un paciente que me acuerdo siempre venía y decía, doctor, yo he tenido fiebre reumática. ¡Hala! Y entonces ya sabíamos ya que esta paciente era valvular o no. La siguiente, por favor. Esto es para que ustedes puedan ver la penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades. ¿Cómo se puede dar? Tienes varios tipos de penicilinas ahí. Nosotros, ahora ya en el comercio ya no hay, ¿no? Solamente queda la penicilina benzatínica, ¿no? Ya no, las otras han desaparecido por completo con la ceftriaxona. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el pronóstico de ese paciente? ¿No? Depende de varias cosas, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? De qué se presenta, ¿no? Si es una pancarditis, bueno, realmente es severa su pronóstico, pues, su compromiso cardíaco es severo, ¿no? La gravedad que se ha presentado, el número de recurrencias que tenga, el 70% de carditis se recupera sin cardiopatía residual, susceptibilidad a recurrencias por reinfección del tracto respiratorio superior. ¿Quién no ha tenido, quién no tiene infecciones ahorita? Como les vuelvo a repetir, todo el mundo tiene infección respiratoria ahorita. Entonces es bien difícil, ¿no? Por eso digo, ¿no? Siempre es de tres, ¿no? De tres faringitis, una fiebre reumática. La siguiente, por favor. Va, creo que ahí terminó. Muy bien, si tiene una pregunta, acá es conciso, ¿no? ¿Quién produce la fiebre reumática? Brum, trum, trum, trum. ¿Qué serotipos produce? Brum, 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 brum. ¿Hasta qué edad debe recibir penicilina el paciente? ¿Cuál es la lesión más severa? Tal. Muy bien. ¿Podemos empezar la otra clase?